Bueno, sigamos adelante para que terminemos acerca un poquito de, de eso que estábamos viendo. Entonces, ¿por qué Gálatas dice que esto solo quiero saber de vosotros? Capítulo 3, versículo 10 decía, porque todos los que son de las obras de la ley están debajo de una gran maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué se está debajo de una gran maldición? Porque el hombre quiere practicarlas, porque el hombre lo quiere hacer. Al practicar semejante cosas, la Torá te enseña a matar, la Torá te enseña a castigar, la Torá te enseña a agarrar a un siervo a palazos, pero no porque quiera que lo golpees. Es una propuesta que le puso el Padre al hombre que si quería lo hiciera y si no quería que no lo hiciera. Es ahí donde te das cuenta de la injusticia del hombre, que realmente en la Torá nos aparta del Mashiach. Por eso en el capítulo 5 de Gálatas, verso 2 y verso 3 dice, he aquí yo, Saulo, os digo que si os circuncidáis, del Mesías nada os aprovechará. Verso 3, otra vez vuelvo a protestar a todo hombre, que se circuncida está obligado a hacer toda la Torá. Y cuando dice que está obligado a hacer toda la Torá, entonces cuando alguien lee acerca de la Torá es porque no ha entendido cuál es el propósito de la Torá. Por eso encontrábamos nosotros que cuando la Torá nos dice que hay que practicarla, vemos que en la Torá, esa parte de la escritura, la cual habla acerca de la Mishpat y los Huk, eso es lo que nos aparta del Padre, porque esa enseñanza no nos permite comprender y entender lo que trata de transmitirnos la Escritura. Vemos que realmente, al contrario, la Mishpat nos aparta del Padre y no nos permite comprender las enseñanzas del Padre. Vamos al libro de la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 14 y verso 15, que ya lo hemos citado y la semana pasada lo citamos, y otra vez les vuelvo a repetir, vamos a volverlo a citar, para que podamos entonces ahora sí entrar a los capítulos de Gálatas y el libro de los Hechos, para que veamos que esto es lo que nos provoca cuando una persona ajena a las enseñanzas del Mesías y nos trae a las enseñanzas del Mesías, de acuerdo a ello nos traen a las enseñanzas del Mesías, nos corrompen el pensamiento, porque ellos dicen que practicar toda la Torá son las obras de la fe. Es ahí donde la percepción de un hombre que no entiende las cosas del Padre pervierte el corazón del hombre y lo aparta del conocimiento de la verdad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 14 y verso 15, por favor. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Mashiach es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moshe, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y aunque hoy en día, cuando se lee a Moisés, el velo dice que aún está puesto. ¿Por qué? Porque ellos insisten en guardar la Torá y encuentran en el libro de la Torá que la Mishpat puedes hacer el ojo por ojo y diente por diente. Si tú lo practicas, ¿qué es lo que hace? Te produce la muerte, porque no te enseña a amar a tu prójimo, te enseña a aborrecer a tu prójimo. Muchos de nosotros al ver el libro de Mateo, cuando dice, está escrito en la ley, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, los mesiánicos, agarrando este tipo de versículos o el judaísmo, mencionan que ese versículo no existe en la Torá. Y efectivamente, como tal, no existe el versículo en la Torá, porque no está en ninguna parte de la Torá. Por eso cuando nosotros hablamos, debemos de hablar de acuerdo a lo que está. Porque si nosotros leemos lo que dice Mateo, de ahí se agarra el mesiánico para decir, dime dónde está escrito esto. Y si nosotros le dimos ese versículo a una persona y después el mesiánico me dice, a ver, dime dónde está. El mesiánico sabe claramente que el verso no está. Va a tener una de las artimañas para demostrarte que estás equivocado. Mateo capítulo 5, por favor. Versículo 43 nada más. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y es lógico que si nosotros le decimos a una persona,
en la ley está dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero si alguien no es retenedor de la palabra fiel tal como te ha sido enseñada, para que también exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, te imaginas, tú le enseñas este versículo a un mesiánico, el mesiánico sabe que no existe ese versículo y el que va a quedar mal es el que mostró este versículo, porque en la Torah no está escrito ese versículo. Entonces, ¿por qué está escrito el versículo aquí en el libro de Mateo? Porque ese era el propósito de la Torah. Amarás a tu prójimo y la Mishpah dice y aborrecerás a tu enemigo. Porque cuando un enemigo se enfrentaba a ti, podías agarrarte a golpe, podías agarrar un palo y golpearlo si tú querías, mientras no le sacaras un ojo, no le mayugaras un testículo, o no le mayugaras, o no le entortares el ojo, como menciona el libro de la Torah. Entonces, mientras no pasara eso, no había ningún problema. Si pasaba algo de esto, entonces ya había problema porque tendría que entrar un juicio. Entonces nosotros cuando empezamos a observar este tipo de versículos, nos enseña que realmente no hay una base escritural. Del versículo que sigue en adelante nos dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. De ahí te das cuenta que el Mashiach nos está refiriendo a algo muy diferente a lo que está diciendo el libro de Éxodo capítulo 21. ¿Dónde podríamos cumplir lo que dice el Mesías si nosotros guardamos la Torah y de acuerdo a lo que dice el Éxodo 21? Es algo que se contradice. Hasta este momento me estoy dando a entender, mis hermanos, aquí con esto que estoy mencionando. Si alguien practica la circuncisión, está obligado a hacer toda la Torah. Y está obligado a hacer toda la Torah, y al momento de ser obligado a hacer toda la Torah, lo único que corresponde en la persona que está obligado a hacer toda la Torah es guardar lo que dice Éxodo capítulo 21. Y si guardas Éxodo 21, entonces ya no guardaste el mandamiento. Porque el mandamiento lo quebrantas en el momento que guardas la Torah. Por eso cuando dice que el pueblo de Israel lea a Moisés, aún el velo está puesto sobre los que leen. Pero en el libro de los Hechos dice que en las sinagogas tiene quien le predica a Moisés cada día de reposo. Y si Moisés es el leído en cada día de reposo, entonces no es cuestión de leerlo, es cuestión de entenderlo. Porque los discípulos y los apóstoles que habían creído en las enseñanzas del Padre acerca de cómo había venido la circuncisión, aquellos hombres que habían aceptado la enseñanza del Poderoso entre los gentiles, nunca se les obligó a circuncidarse para que fueran parte del pueblo del Poderoso. Y Pedro se tuvo que levantar en la asamblea para hacerle ver eso a aquellos hombres que estaban ahí. Para esto vamos a tener que hacer una lectura larga, una lectura muy larga. Pero es importante hacer la lectura porque en la lectura nos damos cuenta que en ningún momento Pedro tuvo que circuncidar a los gentiles que creyeron en el Evangelio. Nunca les tuvo que hacer la circuncisión porque recibieron el Espíritu sin tener la circuncisión, que es lo mismo que Saulo le está diciendo a los de Galacia. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Ruach, ahora terminás en la carne. Solo quiero saber esto de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la Torah o por el oír de la fe? Claramente fue por el oír de la fe. Y después se quisieron perfeccionar en la práctica de la Torah. Por eso les dice, habéis sufrido de balde, habéis padecido tanto y de balde. El judaísmo le había hecho guerra, les había hecho pleito, les había matado a gente. Y aún así, teniendo a esta gente asolada, después de que el judaísmo había hecho esto con ellos, después al judaísmo le dice, sí, cierto, sé que practicaron la circuncisión para ser parte del pueblo, que no ya eran pueblo desde el momento que habían recibido el Ruach. Por eso nosotros debemos de observar que Pedro, cuando es enviado a enseñar a Cornelio y a aquellos gentiles, hay un capítulo específicamente en el capítulo 11 del libro de los Hechos, con todo el propósito de mostrarnos a nosotros que los gentiles
no necesitaban de la circuncisión para ser parte del pueblo del poderoso. Hechos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Yo les digo hasta dónde y pongan mucha atención, por favor, pongan mucha atención. Yo sé que es aburrido, yo sé que es tedioso estar leyendo libros y capítulos completos, pero pongamos por favor atención, porque de esto depende de lo que estamos hablando, que realmente el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 15 nos está mostrando que los gentiles no necesitaron de ninguna cosa para ser parte del pueblo del poderoso. Voy a volver a invitar. Hechos capítulo 10, versículo 26, y yo les digo hasta dónde ahorita. Dice: Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Elohim. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Elohim, para oír todo lo que Elohim te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hasta Elohim, ahí. ok, Entonces dice que, léete este último versículo, mi hermano. dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación que le teme y hace justicia. Es aquí donde vemos que Pedro en este momento entiende que había sido enviado a un grupo de paganos a enseñarles. Y a ese grupo de paganos, al entrar a su casa, Pedro le dijo en el verso 26, mas Pedro le levantó porque Cornelio se le postró delante de sus pies, verso 25. Como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, derribándose a sus pies, le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Hablando él, entró y halló a muchos que se habían juntado, y les dijo: vosotros sabéis que es una abominación, o es abominable a un varón judío juntarse o allegarse a un extranjero, mas el poderoso me ha mostrado que ningún hombre llame común o inmundo. Pero el poderoso también me ha mostrado que a todos aquellos que le temen y hacen su voluntad, él tiene compasión de ellos, y él quiere que todos aquellos que escuchen de este mensaje tengan la vida eterna. De esto que está mencionando aquí Pedro, es lo mismo que dice en el libro de los Hechos capítulo 15. Vamos a Hechos capítulo 15 y regresamos ahorita a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 15, versículo 7 hasta el versículo 11, por favor. Hechos 15 del 7 al 11 dice: Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones, hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Ruach HaKodesh, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la emuná sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo
que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes, creemos que por la gracia del Adón Yeshua seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes cosas y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Y te Y cuando describe ellos... Sí. en el versículo 7, habiendo habido grande contienda, y dice que había habido una grande contienda porque estaban disputando acerca de la circuncisión, porque los fariseos y los escribas que habían creído en el Mesías estaban dialogando con los discípulos y decían que tenían que circuncidarse. Ahorita lo vamos a leer. Pero aquí Pedro, en el momento que tenían esta reunión, le dice, habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo, y dice que se levantó Pedro diciendo, varones hermanos, vosotros sabéis, y cuando le dice, vosotros sabéis que muchos de esos judíos estaban en la reunión cuando estaban con los gentiles y que los gentiles habían recibido el Ruach, y que en ningún momento al recibir el Ruach necesitaban de la circuncisión para poder recibir el Ruach. Entonces nosotros lo que necesitamos ahorita aquí es mantener en nuestra mente que Pedro le está testificando a esos varones israelitas, a esos fariseos y escribas que estaban creyendo en Yeshua en ese momento. En el verso 7 le describe, varones hermanos, vosotros sabéis como ya en algún tiempo que Elohim escogió que de los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Elohim, verso 8, que conoce los corazones, le dio el testimonio, dándoles el Ruach Kadosh, también como a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Dice que ninguna diferencia hizo entre los israelitas y entre los gentiles. Y si él no hizo diferencia, ¿por qué los hombres hacen la diferencia y quieren obligar al hombre a circuncidarse? Y el hombre no entiende que no necesita el hombre circuncidarse. Capítulo 15, versículo 1 y versículo 2, por favor. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces dice que tuvieron una discusión. Esta fue una discusión aparte de la que hubo en el versículo 7 en adelante. Esta fue otra discusión todavía más grande. Y querían que los creyentes de los gentiles se circuncidaran para poder ser salvos. Hoy en día el mesiánico es astuto y te dice, la circuncisión es para ser salvo, es para ser parte de la nación. Pero en los días del maestro decían que la circuncisión era para ser salvos. Hoy en día el mesiánico dice no, la circuncisión no da la salvación. ¿Por qué dice el mesiánico que no da la salvación? Porque está este versículo en Hechos capítulo 15, verso 1. Dice es para ser parte de la nación, donde dice que es para que seamos parte de la nación. Pero sin embargo quieren meter la circuncisión. Y por eso Pedro dice, no hizo ninguna diferencia entre ellos, los gentiles y nosotros. Capítulo 15, versículo 5 y versículo 6, mi hermano. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moshe. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Entonces los fariseos eran insistentes, porque ellos habían sido enseñados para hacerse la circuncisión. Y para eso Pedro se levanta delante de ellos, porque ellos querían forzosamente circuncidarlos. Pero estaba el testimonio de Pedro y de muchos de los judíos que habían seguido a Pedro, que entraron en la casa de los paganos, que los paganos habían recibido el ruach del Padre sin necesidad de la circuncisión. Por eso él describe, más alguno de la secta de los fariseos, versículo 5, más alguno de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo que es menester circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés.
Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Habiendo habido grande contienda, se levantó Pedro y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Elohim escogió de los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Ninguna diferencia hizo entre ellos, entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Pero ahora es astuto el mesiánico, ahora dice que la fe, la circuncisión es parte de la fe porque es parte de la emuná, porque es parte de la emet en hebreo, que quiere decir verdad, o que se tradujo como verdad en castellano. Perdón, algunos dicen también que es parte de la obediencia que hay que tener. Exacto, mi hermano. Entonces ellos agarran de los mismos versículos que están en el libro de los Hechos y te los manipulan para quererte obligar a fuerzas a circuncidarte. Pero Pedro se levantó y dijo claramente: ustedes saben, y le dijo: ustedes saben porque ellos estaban presentes, y muchos de los que estaban presentes también se lo anunciaron a los demás, que los gentiles habían recibido el Espíritu sin necesidad de la circuncisión, y los fariseos estaban diciendo que si no se circuncidaban no podrían ser salvos. Lo que te salva es la obediencia de los mandamientos, guardándolos por obra, y bautizándose cada uno en el nombre del Señor Yeshua para remisión de los pecados. Entonces puede ser salvo, mientras no puede ser salvo. Entonces nosotros, cuando empezamos a leer este testimonio que está aquí escrito, nos damos cuenta que Pedro tendría que dejar algo escrito para que quedara bien el testimonio, porque claramente él está diciendo que no hizo ninguna diferencia. Versículo 8. Elohim, que conoce los corazones, les dio el testimonio dándoles el Espíritu Santo, también como a nosotros. Y ninguna diferencia, verso 9, hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres y ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál era el yugo? La carga de la Torá. Por eso el Mesías dijo: llevad mi yugo sobre vosotros porque es ligero y fácil de llevar. Pedro nuevamente cita la escritura y dice: un yugo que ni nosotros ni nuestros padres han querido llevar. Si ellos no lo quisieron llevar, ¿por qué quieren ponerle ese mismo yugo que nunca pudieron llevar? Ponerlo encima de gente del extranjero, gente que nunca había practicado nada. Y dice: no pongan semejante yugo. Regresemos a Hechos capítulo 10. Versículo sería el verso versículo 33 en adelante, por favor, mi hermano. Vamos a volver a leer porque nos quedamos en el 35, 36. Pero hay que leer 33 nuevamente. Ok, dice: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Elohim para oír todo lo que Elohim te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Elohim envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua Mashiach. Este es Adón de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Elohim ungió con el Ruach HaKodesh y con poder a Yeshua de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Elohim al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Elohim había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos
que Él es el que Elohim ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Ruach HaKodesh, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Elohim. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Ruach HaKodesh también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Yeshua, en el nombre del Adón Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Sigo? Entonces, perdón, mi hermano, hasta ahí. Y te das cuenta, y claramente está testificado que había varones del judaísmo. Por eso Pedro en Hechos capítulo 15 testifica y declara a todos sus hermanos que ellos habían estado presentes en las enseñanzas del Padre, y habían estado presentes en la enseñanza del Padre acerca de las cosas que ellos vieron delante de los gentiles. Por eso Pedro les dijo ahí en Hechos 15, y citando lo que ellos vieron y lo que han vivido en ese momento, les dijo: habiendo habido grande contienda, y Elohim, que conoce los corazones, les dio el testimonio, dando el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Y le describe: habiendo habido grande contienda, verso 7, levantándose Pedro les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como que ya hace algún tiempo que Elohim escogió de los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y él le dice: habiendo habido grande contienda, se levantó Pedro y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis. Es eso lo que les está testificando, que ellos ya sabían que en el libro de Hechos, capítulo 10, de lo que había sucedido ahí con los paganos, ellos habían recibido el Espíritu, y dice que no hizo ninguna diferencia entre los israelitas o judíos de los gentiles, dándoles el Espíritu igual que a ellos. Y Pedro le dice: ¿puede impedir a alguien el agua para que estos sean purificados? No, nadie podía impedirla. Entonces se les manda después a purificar en el nombre de Yeshua, y recibieron la purificación para ser salvos. De acuerdo a lo que dice la Escritura, porque lo que te salva es el bautismo, la confirmación de que le dices: no volveré a pecar. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que necesitamos modificar nuestra vida y modificar las enseñanzas de la Escritura para poder poner por obra lo que Él ha mandado. Pero es por medio de la purificación, por medio de lo que parece como el bautismo. Y Pedro testificó esto delante de todo el pueblo. Ahorita vamos a ver en qué terminó el diálogo allá con Pedro. Pero para poder seguir el capítulo 15 tendremos que empezar a leer el capítulo 11, versículo 1, porque se describe nuevamente en el capítulo 11 la secuencia de lo que sucedió, para que ninguno hoy en día ponga una traba y diga: no, es que se necesita circuncidar a alguien, porque la circuncisión te hace pertenecer al pueblo de Dios. Eso es una grave mentira, es un grave error que se comete. Hechos capítulo 11, versículo 1 en adelante, por favor. 11, versículo 1 en adelante. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Elohim, diciendo, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles, por orden, lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo, y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos,
consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Adón, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Ruach me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Ruach HaKodesh sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Adón cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Ruach HaKodesh. Si Elohim, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Adón Yeshua HaMashiach, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Elohim? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Elohim diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Elohim arrepentimiento para vida. ¿Sigo? Hasta ahí, mi hermano, gracias, perdón, es que estaba muteado. Y le dice ahí, verso 17, se dieron cuenta que volvió a citar Hechos capítulo 10, ¿verdad? Dice: así que si Elohim les dio el mismo don también como a nosotros, que hemos creído en el Adón Yeshua HaMashiach, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Elohim? Démonos cuenta lo que está diciendo Pedro. ¿Quién era yo para poder ser estorbo a Elohim? ¿Podía estorbar Pedro la enseñanza de su palabra? En ningún momento. Por eso dijo: ¿quién puede impedir el agua para que estos sean purificados? Verso 18. Entonces, oído estas cosas, callaron y glorificaron a Elohim, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Elohim arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. Acordémonos que el Ruach del Padre lo que trae es vida a los hombres, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 14, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 8, verso 11. Eso es lo que está describiendo la Escritura, que ya tenían vida en sí mismos. Y si ellos ya tenían vida, y si la gente que había conocido de las Escrituras, que había recibido el Ruach como los de Galacia, y ya tenía Galacia vida en sí mismo, ¿cómo es posible que nuevamente hayan caído para que en un tiempo futuro aceptaran la circuncisión? Había hombres tan duros de la circuncisión, como dice el libro de Tito, que debemos de cuidarnos de esos hombres contumaces y habladores. Por eso él describe en el libro de Tito, capítulo 1, verso 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces y habladores de vanidades, engañadores mayormente los de la circuncisión. De ellos hay que guardarse, de ellos hay que cuidarse. Ellos no son igual que los otros, ellos no son iguales que la gente que no conoce de la Torá. El judaísmo te va a citar una multitud de versículos que está en la Torá, y si es posible te engañará por cuanto tú no has escudriñado la Torá, y por cuanto no retuviste esto que has escuchado, como en este caso el día de hoy. Si hoy has escuchado la voz del Mashiach, no endurezcas tu corazón, porque de nada te sirve haber escuchado y no haber entendido su palabra. Es ahí donde debemos de guardar fielmente esto hasta el fin, hasta los últimos días de nuestra vida.
Así como el católico cree en su ídolo, de esa misma manera tú crees en esto que has escuchado y retén esa palabra hasta los días del fin de tu vida. No desprecies la palabra escuchada por parte de Él. Tienes que permanecer firme en cada una de las enseñanzas de que te ha transmitido el Padre por medio de su Evangelio. Hay que retener esa palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Pedro para eso testifica en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, y nuevamente lo cita en el capítulo 9, para que la descendencia de Judá no dijera el día de mañana que los gentiles no podían entrar en la vida eterna, y no pudieran decir, necesitan guardar toda la Torá. Y lo deja testificado en el capítulo 11. Y eso sirvió de testimonio a todos los creyentes de la circuncisión, para que cuando apareció esta gran contienda que aparece en el capítulo 15, no vinieran hombres y dijeran, el hombre para ser salvo necesita la circuncisión. Nuevamente estamos hablando, yo no estoy hablando de la circuncisión, estoy hablando de no cambiar nuestra forma de pensar hoy, y dentro de 10 o 15 o 20 años estemos pensando en circuncidar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Es increíble que hombres que habían sido enseñados por hombres tan sabios y entendidos en el Espíritu del Padre, como era Saulo, como era el Mashiach, se apartaron y no comprendieron la importancia de esta enseñanza. Y si aquellos hombres habían sido enseñados por hombres entendidos, ¿qué nos espera a nosotros que hoy en día estamos esforzando y tratando de comprender y entender todas estas cosas? Invitamos a todos los compañeros que estamos aquí reunidos a mantener y retener firme, como dijo el maestro en Juan capítulo 8, verso 31. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que aprender a permanecer en la palabra. Hay que aprender realmente a guardar en nuestro corazón las enseñanzas que el Mesías nos trata de transmitir. Hechos capítulo 11 no está vuelto a repetir nada más por casualidad, y no está repetido por causa de que tenía que repetirlo. Se ha repetido para que nosotros lo guardemos en nuestro corazón, y el día de mañana no venga alguien y nos diga, hay que practicar la circuncisión, y del punto pum ya cambiamos en esto. Y no estoy hablando de la circuncisión, estoy hablando acerca de todas las costumbres y tradiciones que tiene la casa de Israel. Hoy en día viene un hombre y te dice, hay que poner la mezuzá. ¿De qué te sirve poner la mezuzá si estás quebrantando los mandamientos? No, la mezuzá tiene los mandamientos escritos dentro. Si para eso está la mezuzá, para que te acuerdes de guardar los mandamientos, que no el talit gadol y el talit katán. No tiene las barbitas y tiene 10 pelitos para que los pelitos que tiene ahí, o las barbas que él tiene ahí, es para que te demuestre que tenían que guardar los 10 mandamientos. Y si había que guardar los mandamientos, ¿por qué no los guardaban? Porque no los habían entendido. Porque uno de los mandamientos decía, no asesinarás. Ellos con todo y talit mataban a los profetas. Ellos con todo y talit mandaban a matar a los creyentes en Mashiach. Ellos mandaron a matar a Mashiach con todo y talit. Dime, ¿dónde les sirvió el haber tenido el talit pegado en el cuerpo? ¿De dónde les sirvió el talit katán, el talit gadol, para poder evitar que mataran a aquel justo? ¿Dónde estaba aquella enseñanza que está describiendo la Escritura? Moisés os dio la Torá y ninguno guarda la Torá porque procuran matarme. Juan capítulo 7, versículo 19 y versículo 20, por favor. Dice, ¿no os dio Moshe la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Eso dijo la multitud del pueblo judío, porque el Mesías se encontraba en el pueblo de Judá, porque estaban por celebrar las fiestas, y estaban celebrando la fiesta de Yom Teruah, estaban celebrando la fiesta de Yom Kippur, estaban celebrando la fiesta de Sukkot, y en esos días estaban celebrando la fiesta de Yom Shemini, en hebreo. ¿De qué le sirvió al pueblo judío tener a un varón con gran sabiduría? ¿De qué le sirvió tener a un varón con gran entendimiento en las Escrituras? Pero aquel pueblo que había escuchado de la Torá y que había sido enseñado desde los tiempos de Moshe acerca de guardar la Torá, y teniendo el talit katán, el talit gadol, y teniendo todas estas insignias que representaba guardar los mandamientos, todas las cosas que se pone un pueblo judío, una nación Israel, esta mezuzá que se pone en la entrada de la puerta,
la cual la tocan y se la ponen en la frente, los dedos tocan en la mezuzá, se la ponen en la frente y en el pecho. ¿De qué te sirve si no estás guardando el mandamiento? Moisés les había dado la Torá, y ninguno había guardado la Torá, porque todos procuraban de una manera u otra matarle. El asesinato va en contra de los mandamientos y van en contra de las enseñanzas del Poderoso. ¿Hasta dónde no quisieron entender? ¿Hasta cuándo querrá entender el pueblo? ¿Hasta cuándo querrá la gente que dejar de tener pleitos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras? ¿Hasta cuándo querrá la gente vivir en paz los unos con los otros? ¿Hasta cuándo el pueblo del Poderoso querrá entender que debemos de amarnos los unos a los otros? ¿Hasta dónde va a llegar el tiempo en el cual la gente que escucha la palabra no tiene compasión y no tiene paciencia para escuchar los unos a los otros? ¿Hasta cuándo no querrá el pueblo realmente empezar a querer comprender que no es cuestión de hacerse una circuncisión para demostrar que somos el pueblo del Padre? ¿Hasta cuándo no querrá entender el pueblo que no está en lavarse las manos? ¿Hasta cuándo no querrá entender que tiene que lavarse las manos para abrir la Biblia o la Escritura, la Torá? ¿Hasta cuándo no querrá entender el mundo entero? Dejar de apartarse de todas estas iniquidades y guardar el mandamiento que el Padre está ordenando. ¿Hasta cuándo? Pasarán muchos miles de años, que hoy en día ya no llegarán, pero pasarán, y pasaron miles de años, y pasarán unos cuantos miles de años todavía, y mucha gente en el tiempo del milenio no podrá comprender que la importancia era someterse a guardar los mandamientos, amar a su prójimo como a sí mismo. Y en ese tiempo las naciones comprenderán que aún estando el Mesías con ellos, no se sujetarán en su corazón para amarlo, porque el hombre es malo desde su corazón, el hombre es perverso desde su corazón, y está escrito que se levantará Gog y Magog, y vendrán a hacer guerra al pueblo del santo, y el Poderoso descenderá fuego del cielo al final del milenio y los destruirá. Es ahí donde Satanás será un poquito de tiempo suelto, como describe el libro de Ezequiel y en el libro de Apocalipsis, en el cual menciona que todas estas naciones nunca estuvieron de acuerdo con el gobierno del Mesías. Y a través del tiempo nos daremos cuenta que lo continuamente está en el hombre del corazón es continuamente solamente el mal. Pero el hombre realmente animal no percibe las cosas que son del espíritu porque le son locura. Pero todos aquellos que estas palabras están escuchando del libro de enseñanza de la Torá, antes nunca había sido escuchada ni oída su voz, ni había sido subido en el corazón del hombre. Pero ahora está esta enseñanza para todos aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Para ellos es esta enseñanza. Para los gentiles que nunca antes teniendo la Torá, hoy en día practican las obras de la Torá y mostrarán a un pueblo de Israel y a un pueblo judío que hay diferencia entre ser gentil y hay una diferencia entre ser judío o israelí. La diferencia va a estar marcada cuando una persona guarde los mandamientos, sea de cualquier nación, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea una niña. Mostraremos por los hechos y mostraremos en las obras de la enseñanza de la Escritura, en el amor del Padre, mostraremos que realmente hemos aprendido una enseñanza diferente que las naciones no han entendido, porque hemos modificado esa forma de pensar y hemos modificado esa forma de ser. Es ahí cuando nos vamos a dar cuenta que nosotros debemos ser diferentes a las demás religiones. Nosotros debemos demostrar que somos diferentes a los demás, no porque debemos de demostrarlo, sino porque las obras de la fe se demuestran en el amor. Las obras de la emuná se demuestran el amar los unos a los otros. Es ahí donde vamos a demostrar que realmente somos un pueblo elegido, un pueblo santo. Antes estábamos alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, y estábamos alejados porque no era forma de poder entrar. Gracias al Mesías que derramó su sangre nos ha permitido a todos nosotros ser parte de ese pueblo elegido, ser parte de ese pueblo del Poderoso.
Ahora no estamos lejos de la nación de Israel, ya no estamos lejos ni somos advenedizos como describe el capítulo de Efesios. Ya no estamos sin promesa, ya no estamos sin pacto. Y cada uno de ustedes, de los que ha escuchado cada una de estas cosas, ha entendido que realmente tenemos que someternos a obedecer los mandamientos. Hay de aquel que no quiere obedecerlos, porque no está en aquel que quiere o no lo quiere. Hay de aquel, porque si de aquel no quiere, su premio tendrá, su castigo tendrá. Y para aquellos que tienen en su mente guardar los mandamientos día tras día, realmente su vida estará guardada hasta el tiempo del fin, cuando el Mesías vendrá por su pueblo y levantará a todos aquellos que creyeron y pusieron por obra todas las enseñanzas del libro de la enseñanza de la Torá. Pedro tuvo que dejarle bien marcado al pueblo de Israel que no había una diferencia entre judíos e israelitas y gentiles, sino en la obediencia de los mandamientos. El Padre le dio el Ruach a cada uno de aquellos que realmente en su corazón tenían la confianza y la seguridad de que hay un Elohim, que tenemos la confianza de que hay un poderoso, tenemos la confianza de que hay un ser supremo, y que nos postramos delante de él y decimos, tú eres nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, y tenemos a nuestro Padre, y haremos todo lo posible por guardar los mandamientos para ser tu pueblo, para que tú seas nuestro Elohim. Porque no es de decir, tú eres mi Elohim, el ser Elohim de aquellos que guardan los mandamientos. Es ahí donde empieza a entender a uno que realmente el Mashiach nos ha venido a ser libres, porque nos hemos apartado del pecado, porque nos hemos apartado de toda especie de mal. Es ahí donde nosotros debemos demostrarle al mundo entero que somos diferentes a los demás, en que guardamos sus mandamientos, en que nos sometemos a su voluntad, en que si alguien viene y me abofetea en la diestra mejilla, le pongo la otra, y se la pongo, ¿por qué? Porque lo amo, porque entiendo que él no conoce al Mesías. No voy a decirle al mundo entero que lo amo, porque no es necesario decírselo. Hay que demostrar que amamos al mundo. Si alguien viene y me golpea, yo no le volteo la agresión. Si alguien viene y me lastima con palabras, yo no lo voy a ofender en palabras. Dejemos entonces que el mundo se enoje, dejemos que el mundo grite, dejemos que el mundo tenga pleitos, dejemos que el mundo tenga pleitos, contiendas, las disensiones, las herejías, que el mundo tenga sus guerras, que el mundo tenga todo esto. Lo tiene porque no conocen a Elohim. Nosotros hemos conocido el verdadero conocimiento de la verdad, en el cual no me vengo, como dice el mandamiento, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros practicamos esto, bien haremos y obtendremos la vida eterna, si realmente lo practicamos. Es ahí donde viene la diferencia entre estar en la verdad y estar en la mentira. Todos aquellos que se esfuercen en las enseñanzas del libro de la vida podrán alcanzar a ser escritos en ese libro. ¿De qué me sirve decir yo soy el adventista, yo soy el metodista, yo soy el presbiteriano, yo soy el de la luz del mundo? Y dirá el judío, yo soy judío, ya te gané porque a nosotros nos fue confiada la palabra. Nosotros tenemos la circuncisión y nosotros somos el pueblo elegido. Está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Eso es lo que dirá cada uno de ellos. Nosotros somos el verdadero pueblo de Elohim. Pero está escrito que Elohim no se agrada de los oidores de la Torá, se agrada de los hacedores de la Torá. Romanos capítulo 2, versículo 14 lo describe. Por favor, mi hermano. Romanos capítulo 2, verso 14, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Sigo? No, hasta ahí, gracias, mi hermano. Porque él no se agrada de los oidores de la Torá, sino de los hacedores de la Torá, pero de los hacedores no de la Mishpat, ni lo de los Kuk, sino de los Mizbah, de la Mizbah que es, o los Mizbot, que son los mandamientos. Y cualquiera que quiera practicarse algún tipo de estas cosas, acerca como de la circuncisión, está escrito que hay que guardarnos de ellos.
guárdate de ellos. Pero muchos de nosotros todavía vamos y le decimos, déjame escudriñar lo que tú tienes ahí en tu libro. ¿Qué dice Rashi acerca de lo que habla de la circuncisión? Quiero saber lo que dice Maimónides. Quiero saber lo que dice Rambam. Quiero saber lo que dice Abdiel Ben Obed. Quiero saber lo que dice Dan Ben Abraham. Quiero saber lo que dice Yohanan. Y cada uno de nosotros queremos investigar todavía más. Si hemos entendido algo, te está diciendo que te guardes. Y te está diciendo que te guardes por algo importante. Guárdate de ellos. Guárdate de ellos porque ellos te van a querer obligar a hacer la circuncisión. Hechos capítulo otra vez 15, versículo 1 hasta el versículo, por favor mi hermano, Hechos capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 9, por favor. Tengamos en mente todas estas palabras. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles, y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moshe. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca, la palabra del Evangelio y creyesen. Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Ruach HaKodesh lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la emuná sus corazones. Purificando por la emuná sus corazones. ¿Cómo fueron purificados por la emuná, mi hermano Maxi? Dice que fueron purificados por la emuná, por la fe, sus corazones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es, mis hermanos? ¿Quién me quiere contestar? ¿Cómo se purifican por la fe los corazones? ¿Cómo? La fe, la emuná también era se lo asocia a la verdad, ¿no es así? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo describe la escritura que se describe de esta manera? Lee esa parte, mi hermano. ¿Cómo es que se adquiere esto? Purificando los corazones, dice. Por la emuná. Purificando con la fe sus corazones. ¿Cómo se purifican los corazones? Dice que con la fe. ¿Pero cómo? Romanos capítulo 10, versículo 15 o 16, no me acuerdo bien, pero ahí chequenlo, por favor. Ahorita les doy el verso bien. Romanos capítulo 10, versículo 17. Claro, dice: así que la fe, la emuná, es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. ¿Cómo se purifican los corazones? Por la fe. Dice que por la fe, pero ¿cómo? Únicamente por el oír la palabra de Elohim. Pero se supone que en las sinagogas tiene quien predica Moshe cada día de reposo. Pero dice la carta a los Corintios que tienen un velo en sus ojos. Todos los que leen a Moisés tienen un velo puesto. Antes deben de convertirse al Mesías. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3,
versículo 14, del 14 al 17, por favor. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Mashiach es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moshe, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Adón, el velo se quitará. Hasta que se conviertan a Yeshua, el velo se quita. Pero hoy en día todavía existe gente que aún creyendo en Yeshua todavía se acerca al mesianismo y se acercan al judaísmo para preguntarle, explícame, ¿cómo se debe hacer el tzitzit y cómo hay que hacer el talit katán? ¿O dónde lo puedo comprar más barato? ¿O quién lo hace con mucha, o dónde lo compro más caro? Porque creo que entre más caro es más puro, entre más caro me va a oír mejor Dios en mis oraciones. Porque acordémonos a los que hemos visto, a los grandes rabinos y a los grandes morey, a los grandes hombres que usan el talit gadol, lo ocupan para hacer grandes oraciones. Y ponen a toda su familia debajo del talit y dicen, no, yo no me voy a comprar un talit de 200 pesos, me voy a comprar un talit que cueste 3,000 pesos, que sea de seda, de 5,000 pesos, porque entre mejor sea la tela, mejor me oirá el poderoso. ¿De qué te sirve el talit? ¿De qué te sirve esa tela? Si tus obras son basura, si tus obras son pecado, transgresión, maldad. Luego la fe es por el oír la palabra del poderoso. Y él purificó los corazones de aquellos gentiles por medio de la emuná. No fue con otra cosa, sino únicamente por la emuná. Y describe claramente él que esa emuná nos llevará hacia la vida. Por eso Pedro dijo en el capítulo 11 del libro de los Hechos, en su versículo 18, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaban a Elohim, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Elohim arrepentimiento para vida, porque habían recibido el Ruach del Padre, y el Ruach del Padre lo que da es vida eterna. Es ahí lo impresionante acerca de las enseñanzas. Él les purificó los corazones, pero Galacia no quiso escuchar, Galacia no quiso entender, teniendo grandes enseñadores como Saulo, fueron a escuchar a los príncipes de Israel, y se volvieron otra vez en pos de la esclavitud. Aquellos que eran de la nación israelita, de la nación judía, se volvieron en pos de la esclavitud. Si nosotros no tenemos Torah, los gentiles, ¿por qué debemos de necesitar la Torah si hemos estado enseñados por el Mashiach? ¿Para qué tengo la necesidad de ir a buscar sobre el judaísmo? ¿Para qué tengo que buscar acerca de Israel, las enseñanzas de Israel, si tengo al Mashiach conmigo? ¿Hasta dónde, hasta cuándo querrá entender el pueblo del poderoso? Pasados 5 o 10 años están practicando la circuncisión. Y después dicen, Mashiach es un hijo de fornicación. El judío sabe que Mashiach existió en aquellos días y dicen, ese varón, ese tal varón Jesucristo, era un varón sabio y entendido, te lo dice la mujer judía y te lo dice el varón judío. Era uno de los hombres más sabios de aquel tiempo, pero era falso, era un hijo de prostitución, era un hijo de violación, era un bastardo. Así le llaman, así le dicen. Lo sabio no se lo quitan, lo inteligente no se lo quitan, pero el ser hijo de un bastardo y hijo de fornicación tampoco se lo quitan. Pero sin embargo todavía nosotros, después de haber creído en el Mashiach, todavía seguimos con el afán de seguir preguntando, ¿me puedes explicar cómo usar la kippah? ¿Está bien así en esta postura o la echo para adelante o la echo para atrás? ¿O la pongo un poquito de lado para que sea moderno? ¿Hasta cuándo el pueblo no querrá entender que todo este tipo de cosas no te ayudan para salvar tu vida,
sino la observancia de guardar los mandamientos. El fin de todo discurso dicho es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos. ¿Por qué no quiere entender el pueblo del poderoso? Yo lo digo porque no lo digo por ustedes. Les estoy pidiendo de favor que guarden en su corazón lo que han escuchado el día de hoy, porque mucha gente ha escuchado como ustedes, y no lo digo por todos porque no todos lo dicen, pero la mayor parte de ustedes han dicho: impresionante es la enseñanza del maestro. Hemos tenido que volver otra vez al conocimiento desde una parte básica, desde el principio, del inicio. Así yo oía a muchos de mis hermanos en México, y muchos de ellos que eran mi familia de carne y sangre, hoy en día practican el judaísmo y practican el mesianismo. Y algunos de ellos, de los que se reunían ahí, hoy en día han negado al maestro, han negado al Mashiach, y hoy en día vienen pregonando que es un hijo de bastardo, es un hijo de una violación. Qué lamentable es que no entiendan que la mentira es algo que se paga con la muerte. Alzar un falso testimonio se paga con la muerte. Qué lamentable es para toda la gente que no alcanza a entender que el mentir, alzar un falso testimonio, el maldecir, el matar, es un pecado de muerte. Qué lamentable es para todos aquellos que realmente no están teniendo amor en su corazón para con los demás. Temamos entonces nosotros, que hemos escuchado ahorita esto, que pase en nuestra mente y nos apartemos de todo esto. Como dice la carta a Tito, hay que retener la palabra fiel y apartarnos de estos hombres, mayormente de los de la circuncisión. Y si te está diciendo que te apartes, apártate, porque ciertamente si tú no te apartas, el día de mañana negarás al Mesías, y muchos de los que se aparten van a decir: es un hijo de fornicación, porque lo han visto mis ojos en muchas ocasiones, lo he visto yo lo he visto en mi poca etapa de mi vida, en mi poca tiempo de vida sobre esta tierra, lo he visto en mucha gente. Voy a invitarlos a que veamos diferentes versículos acerca de esto. Mateo capítulo 16, mis hermanos. Capítulo 16, mis hermanos, versículo 11, por favor. 11 hasta el versículo 12. Capítulo 16, 11 y verso 12. Dice: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Que se guardaran de la doctrina del fariseo y del saduceo. Hoy en día la gente sigue sin entender y sigue preguntándole a aquellos que enseñaban hace 2000 años. Se siguen acercando a ellos para seguir preguntando las mismas cosas que preguntaban aquellos hace 2000 años. Y es ahí donde nosotros no podemos alcanzar a comprender lo que trata de decir la Escritura en el libro de Tito. Tito nuevamente, mis hermanos. Tito capítulo 1, versículo 9 y 10, por favor. 1, 9 y 10. Dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Mayormente los de la circuncisión. Hay que retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿No dijo Yeshua que te guardes de la doctrina del fariseo y del escriba? Entonces, ¿qué tienes que ir a preguntarles a ellos? Pregúntale a Mashiach lo que el Mashiach te está enseñando. Y apártate de aquellos que han enseñado al pueblo mentira y engaño. Apártate y no vuelvas a preguntarle y no le vuelvas a repetir. Dime, ¿es bueno usar la kippah? La kippah no viene ni siquiera en la Torá, no describe ni un verso en la Torá.
Pero en la Torah sí viene el talit. Entonces póntelo, a ver si te va a salvar. Es que también viene el talit Catán y el Gadol. Pues póntelo, a ver si te va a salvar. Es que también viene la mezuzá, la que se pone ahí los mandamientos adentro del tubito y se pega en la puerta de la entrada de la casa. Ponlo, a ver si te va a salvar. Israel y el pueblo judío lo pegó, pero no se salvó. Sí, mi hermano. Es que como, como está el versículo que dice que la salvación viene de los judíos. Ajá. Ahí qué pasa con esa, porque es el que pegó, ¿no? ¿Quién habló? El licenciado Varela. Ya. Le escribe mi hermano Juan, mi hermano Miguel, que la salvación viene de los judíos. No nada más existe ese versículo, existen otros muchos versículos que son los que agarra el judaísmo o los mesiánicos para decir que la salvación viene de ellos. Pero si alguien es escuchador y es analista de lo que dice el versículo, se dará cuenta que no es por el hecho de ser judío o de la nación judía que te viene la salvación. Juan capítulo 4, versículo 22 en adelante, te describe claramente algo que es muy importante acerca de esto. Léanlo por favor del versículo 22 al versículo 24, por favor. Juan 4, 22 al 24. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pongamos atención a lo que dice el verso, mis hermanos, porque describe así: vosotros adoráis, le está hablando a la mujer de Samaria, vosotros adoráis lo que no sabéis. La mujer en el tiempo presente le está diciendo: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salud o la salvación viene de los judíos. No dice está en los judíos, dice viene de los judíos. Dice, mas la hora viene, tiempo futuro, y ahora es tiempo presente, no desde el tiempo pasado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Jerusalén o en Samaria. No, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dijo el Mesías: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Voy a preguntar, porque por este versículo que leímos hace rato, nosotros vimos todo esto. ¿Qué es la verdad? ¿La verdad a dónde te lleva? La verdad te lleva a la libertad. Y yo preguntaba, ¿qué es la libertad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es la libertad? Acordémonos que el saber y el conocer no nos salva. Aún conociendo la enseñanza y guardándolo y viendo los mandamientos y entendiendo todo, no nos salva, sino el poner por obra los mandamientos. Como decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que obedece los mandamientos ha llegado a la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mashiach nos mostró por medio de que fue hecho de mujer, sujeto a los mandamientos, demostró obedecer los mandamientos. Israel no pudo guardar los mandamientos. Por eso Juan capítulo 4 está describiendo: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, y dice nosotros, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es tiempo presente, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Elohim es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y la única forma de adorar es en verdad. Dijo el Mesías, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cualquiera pues que entiende las enseñanzas del Padre y las pone por obra tiene vida eterna. De nada me serviría a mí, estoy hablando de mi persona, de Alfonso Santamaría, entender y comprender misterios y entender toda la ciencia si la pudiese entender. No estoy diciendo que la entienda, pero a mí no me sirve de nada si no la pongo por obra lo que he aprendido. Yo tengo más pecado que muchos de ustedes porque conozco un poquito más de las cosas que el Padre quiere que haga, y si no las hago, soy el mayor pecador entre ustedes. Por eso es importante que cada uno de nosotros pongamos por obra lo que hemos aprendido. Por eso Juan capítulo 4 le dijo, la salvación viene de los judíos. No dice que la salvación está en los judíos. Una cosa es decir, viene de los judíos y otra cosa está en los judíos. Mashiach Yeshua, siendo de la tribu de Judá, nos trajo la enseñanza, porque en él está la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es en él. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero si no conoces a Mashiach y Yehoshua, no puedes tener la verdad y no puedes llegar a la libertad, como dice Gálatas. El Mesías nos hizo libres. Si Él nos ha hecho libres y hemos encontrado la libertad del Mashiach, entonces, ¿por qué estamos buscando la salvación entre los príncipes de Israel? Está pues firmes en la libertad con que el Mesías nos ha hecho libres. No hay otro personaje sobre la tierra que te pueda ayudar a ser libre. La salvación viene de los judíos y es porque Yeshua era de la descendencia de Judá. Era el que te venía a transmitir la enseñanza de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es de un judío. Es como decir hoy en día, la salvación viene de los judíos que están en Polanco, en la Ciudad de México. No es así, no es hablar del judío o de la librería judía que está allí en Polanco. No tiene nada que ver, o en las diferentes ciudades del mundo, donde hay una librería judía, donde están los libros de la Torá, y está la salvación. No estamos hablando de los hombres, estamos hablando de un varón que venía de la tribu de Judá, que venía enseñando cómo debíamos de vivir en nuestra vida para poder obedecer los mandamientos. Por eso en el análisis de la Escritura no podemos guiarnos de acuerdo a lo que estamos leyendo, sino de acuerdo a lo que está diciendo. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. De acuerdo a lo que estaba describiendo la Escritura en el libro a los Corintios, en su capítulo 3, segunda carta a los Corintios 3, en sus versículos últimos, si alguien hace estas cosas, realmente ha llegado a la libertad. Versículo 16 al 18. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo les será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Si alguien quiere tener la libertad, está en el Mashiach. Apártate de las interpretaciones de los príncipes de Judá. Apártate de las interpretaciones y de las enseñanzas del príncipe de Israel. Apártate de las enseñanzas del fariseo, del saduceo, que hoy en día, después de más de 2000 años de historia, aún se siguen enseñando estas enseñanzas en el mundo entero. Gracias, mi hermano Carlos. La Torah dice, pero siempre que alguno se vuelve a Yohei Bajei, el velo desaparece. Éxodo 34:34. Ahora bien, Yohei Bajei, este texto quiere decir Ruach, Kadosh. Donde está el Ruach de Yohei Bajei, ahí hay libertad. Si nosotros realmente nos acercamos, como dice, el Adón es mi pastor, nada me faltará. Quien nos llevará a esas aguas de reposo es Yohei Bajei. Y ese Yohei Bajei es el Mashiach.
en un tiempo a futuro, porque el salmista estaba hablando en el tiempo del año 1000 antes del Mashiach, y nosotros hablamos del Mashiach en el tiempo que nació. Por eso debemos de tener en nuestra mente que Él es el que nos trae a la libertad. Cualquiera pues que se quiera volver de la enseñanza de nuestro maestro y quiera seguir indagando sobre el pueblo judío y la casa de Israel, pues entonces que lo haga, pero tendrá que afrontarse a las consecuencias si sigue preguntando acerca de las cosas que ellos han enseñado equivocadamente durante miles de años. Está el ejemplo más claro con Nicodemo, cuando le cuestiona el maestro, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino ni puede verlo. Y le dijo, ¿cómo puede el hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer. El viento donde quiere sopla, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Nicodemo le dice, maestro, ¿cómo puede hacerse esto? Yeshua le dice, ¿acaso eres el maestro de Israel y no sabes esto? Él le estás enseñando a mi pueblo, le ha enseñado vanidad y mentira, engaño. Es aquí donde nosotros empezamos a esforzarnos a tratar de comprender. Tratamos de comprender acerca de lo que tratan de describir los profetas, lo que trata de describir todos los que han enseñado de la Escritura. Es ahí donde nos empezamos a esforzar todos a querer comprender quién es aquel el que nos está llamando. Regresando acerca de que hay que apartarse del saduceo y del fariseo, sigamos buscando los versículos los cuales nos dice, apártate de ellos. Filipenses capítulo 3, verso 1 al verso 3, por favor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Elohim y nos gloriamos en el Mesías Yeshua, no teniendo confianza en la carne. Hay que guardarse, dice aquí, de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento o los mutiladores. Esos mutiladores quieren cortar el prepucio para decir que somos pueblo de Elohim. Para ser salvos hay que hacer ese corte. Verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, pero no en la carne, sino en el corazón, como está descrito en el libro de Deuteronomio desde los tiempos de Moisés. Los que servimos en espíritu, porque tales adoradores buscan que le adoren en espíritu y en verdad. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Elohim, y nos gloriamos en Mashiach Yeshua, no teniendo confianza en la carne. Porque la carne, si te la cortan el prepucio, ¿de qué te sirve? ¿Te podrá servir esa circuncisión? En nada te da de servir. Por eso nosotros que hemos creído en Mashiach nos acercamos de esta manera para decirle, Padre, ayúdame a conocer tus mandamientos, ayúdame y guíame en tu palabra para poder seguir y poder ser parte de tu pueblo. Es ahí donde nosotros nos acercamos y le decimos al Maestro, perdóname todas nuestras faltas. ¿Para qué pedimos los días del Mashiach? ¿Para qué volvemos a repetir y le decimos al Mashiach, ven Señor Mashiach, ven? ¿De qué sirve decirle ven Señor? Si será un día malo, será el día de tinieblas y no de luz. Lo veíamos los días pasados con alguno de mis hermanos. ¿Para qué me sirve decir, ven Señor Yeshua, ven Señor Jesús, ven Señor Yahshua, ven Señor? ¿De qué te sirve? ¿De qué te ha de servir esto? No te va a servir absolutamente de nada. Necesitamos nosotros realmente pedirle al Padre que modele nuestro corazón, que cambie nuestra forma de pensar, que cambie nuestra manera de vida, que nos guíe a toda verdad, que no nos deje seguir en esta forma vana en la cual vivimos. Amós capítulo 5, versículo 18, 19 y versículo 20. Ya lo hemos leído.
¿De qué nos sirve si no cambiamos nuestra forma de vida? Pedimos que venga el Señor y no hemos procedido al arrepentimiento. ¿De qué nos sirve que le digamos, ven Señor Yeshua, y no hemos modificado nuestra forma de vivir? Hay de los que desean el día de Yod Hei Vav Hei. ¿Para qué querréis este día de Yod Hei Vav Hei? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Yod Hei Vav Hei tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? Así será para aquellos que piden ese día del Adón. Pero sin embargo todo el mundo quiere que venga, y quiere que venga ya. Quieren edificar el templo para que haya una gran guerra, y esa guerra el Mashiach venga y empiece a gobernar sobre la tierra. ¡Qué cosas tan erróneas! ¡Qué cosas tan erróneas! Están queriendo apresurar una guerra, sin pensar que realmente dentro de esa guerra mucha gente va a sufrir y va a padecer y va a tener muchas cosas que no le van a ser gratas. Mucha de esa gente morirá, y después de esa gente morirán muchos todavía más, y no se dan cuenta que muchos de ellos tendrán que perecer también junto con ellos porque andan haciendo cosas que el Padre nunca ha ordenado. Él no está pidiendo que le manden a hacer un templo para que Él venga. ¿Dónde está escrito que tiene que mandar el pueblo a edificarle un templo para que... Cuando dijo Él, háganme un templo y si me hacen el templo en tal tiempo y en tal fecha, yo vendré más presto a vosotros? ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde describe semejante cosa? Por eso nosotros cuando observamos este tipo de cosas y este tipo de enseñanzas, debemos apartarnos de ellas. Entonces todo lo que hemos visto en este día, si algo nos dice la Escritura, apártate de ellos, sepárate de ellos, porque ellos son una multitud de gente que ha enseñado mentiras durante miles de años. ¿Para qué vas y le preguntas cómo has de usar el talid? ¿Para qué le preguntas cómo has de usar la kipá? ¿Para qué le preguntas cómo has de usar la mezuzá? ¿Para qué le preguntas cuánto vale? ¿Para qué le preguntas cómo tienes que hacer la reverencia? ¿Para qué le preguntas cuántos brinquitos tienes que hacer en el día de Shabbat? ¿Para qué le preguntas cómo se ha de prender las velas o la menorá, el candelabro? ¿Para qué le preguntas si te has de lavar la mano en una vasija que te va a costar 300 o 500 pesos? ¿Para qué le preguntas cómo debes de hacer la oración o el rezo? ¿Acaso todo eso te ha de salvar? Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Estaba describiendo porque todos los errores y todas las equivocaciones que tenía ese pueblo habían enseñado a un pueblo a enseñar mandamientos, ordenanzas de hombres, invalidando el mandamiento de Elohim para guardar todas esas tradiciones y esas enseñanzas. Guías ciegos. Si él guía a otro ciego, ambos van a caer en el mismo hoyo. ¿Para qué vas y le preguntas si el mismo maestro te está diciendo, guardaos de la levadura del fariseo y del saduceo? Y entendieron que les estaba diciendo que se guardaran de la doctrina de ellos. ¿Por qué no escuchamos acerca de lo que está diciendo? Retener la doctrina, la enseñanza, retener esa enseñanza de la palabra de verdad. Y no vayas a preguntarle a un grupo de personas que se han equivocado porque interpretan la Escritura desde una perspectiva muy propia y muy literal. Tito capítulo 1, versículo 9 y versículo 10, mis hermanos. Nuevamente, por favor. Perdón, hermano. Perdón. Marcos capítulo 7, versículo 6 al versículo 10, por favor. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición, porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Esos son los
los príncipes de la casa de Israel. Esos eran los príncipes de la casa de Israel que modificaban los mandamientos para enseñar al pueblo a guardar tradiciones y costumbres. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros. Permítanme tantito. Ya, mis hermanos, perdón. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí, y en vano me honran, enseñando doctrinas, mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Elohim, tenéis la tradición de los hombres, las levaduras de los carros y de los vasos de beber, y así otras muchas cosas semejantes. Decía: bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestras tradiciones. Y si aún así, hoy en día, este pequeño grupo de personas no le quedó claro, y el día de mañana va y pregunta nuevamente al mesiánico, le va a preguntar nuevamente al príncipe de Judá o al maestro de Judá, debe de entender que se está exponiendo y está exponiendo su vida a la muerte. Invito a todos mis hermanos, no le pregunten a él, pregúntenle a Mashiach Yehoshua, a Mashiach Yeshua. Está escrito aquí en la palabra. No tiene uno que estar hablando por su propia boca, porque la escritura te lo describe. Guárdate de ellos, guárdate de los perros, guárdate de los mutiladores, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que llevamos la circuncisión en el espíritu, la que llevamos en el corazón. Nosotros somos aquel pueblo que debemos de demostrar en la obediencia de los mandamientos que somos ese pueblo. Ahora sí, Tito capítulo 1, versos 9 y 10, por favor. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión. Espero, mis hermanos, que en esta tarde que hemos tenido desde la mañana, bueno, para mí yo empiezo también tarde, va desde las 11, pero para aquellos que empezaron desde tempranito, puedan alcanzar a ver, mis hermanos, cuán importante es la enseñanza de la Torá, vista desde la perspectiva de nuestro Mashiach, y que aprendamos a apartarnos a las enseñanzas de los hombres que por su astucia y su maldad en su lengua tratan de hacernos introducir hoy en día todavía las enseñanzas judaicas que nos quieren enseñar. No estoy hablando del judío, quiero que se entienda. Bendito sea el pueblo de Judá, bendito sea el pueblo de Israel, porque sé que el día de mañana levantará nuevamente a su pueblo, así como ha levantado de entre los gentiles a un pueblo que está obedeciendo sus mandamientos. Estoy hablando de la doctrina de un pueblo que ha practicado durante miles de años enseñanzas judaicas, enseñanzas de un grupo de gentes que se ha transmitido de generación en generación y que hoy en día, a nuestros tiempos, nos han transmitido esa enseñanza que no trae vida, sino que trae muerte, porque nos están queriendo ser esclavos del pecado. Invito a todos mis hermanos que entiendan que realmente la enseñanza proviene del Padre y no de los hombres, proviene de Mashiach, Yeshua, y no de los hombres. Mis hermanos, voy a dar por terminado ahorita esto,